oportunidades anteriores habíamos aprendido cómo usar un boceto cerrado para proyectar todos los puntos de ese boceto, de esa área propiamente, a una altura definida que será el parámetro de entrada de la herramienta de extrusión en el programa Autodesk Inventor. En esta oportunidad entonces vamos a ver otro tipo de piezas que no se pueden realizar simplemente proyectando los puntos de ese boceto, sino que tienen que construirse en el programa a partir de la revolución o hacer girar un boceto cerrado alrededor de un eje de revolución. Y eso es precisamente lo que tiene que ver con el modelo de piezas con operaciones por revolución. ¿Como cuáles piezas? Por ejemplo, esas vasijas de barro que estoy mostrando en este momento. Antes de empezar a trabajar en el CAD, la operación de extrusión por revolución, que realmente pues es muy sencilla, básicamente tenemos que notar que esta pieza, como está construida en este momento, tiene un eje de simetría, y lo que yo necesito identificar es cuál es el boceto que tiene que girar alrededor de ese eje de simetría para generar el sólido que tengo en este momento. Entonces probablemente el boceto que yo tengo que dibujar es algo que tiene esta forma, ¿cierto? Y en la medida en que yo haga rotar ese boceto a lo largo, alrededor del eje de simetría, entonces voy a obtener ese sólido. Realmente eso no es complejo, ¿sí? Lo más importante es que manejen los comandos de dibujo. Por eso es tanto énfasis que se ha hecho hasta ahora en afianzar bien lo que son las restricciones geométricas y las restricciones dimensionales para poder tener un buen abocetado. Pero más que eso, quiero que reflexionemos sobre, en la práctica, cómo se construiría una pieza de estas. Entonces, en el caso de esa vasija, que es pues parte parece una obra, de una exposición, pues, de un museo, seguramente de tiempos inmemoriales, de hace bastante tiempo, ¿cómo se puede fabricar ese recipiente? Entonces, para empezar a seguirle el rastro a cómo se realizan ese tipo de piezas que tienen geometría de revolución, entonces vamos a empezar desde lo más básico, ¿sí? Cómo lo hacían nuestros ancestros cuando eran artesanos, pues cuando dependían de esos procesos tan artesanales. Entonces en este secuencia de video aparece un hombre. Él es, pues, de un canal de YouTube que se llama Primitive Technology, trabaja pues como tratando de replicar tecnologías antiguas. En este caso va a construir esas vasijas que habíamos visto anteriormente, y para eso él primero va a trabajar, pues, a recolectar la materia prima. Después de recolectar la materia prima va a hacer un secado previo para poderla manipular más fácilmente, por eso la pone al lado del fuego, y a continuación va a empezar a construir propiamente con sus manos, a agregar el material, la arcilla, para darle forma a las vasijas, ¿sí? Entonces es un trabajo muy artesanal que tiene que realizar arcilla por arcilla. No se trata de una producción en masa, ¿cierto? Es una por una. Y al final, entonces, después de él trabajarla pues con mucha paciencia, va a terminar con una serie, pues, de vasijas hechas en arcilla. Eso está bien si yo necesito hacer pues digamos, un recipiente pequeño como el que le está mostrando en ese momento. Pero si yo necesito fabricar un recipiente más grande, entonces pensemos en qué otra forma, de qué otra manera podemos lograr eso mismo. Ya resulta muy complejo que yo manipule, pues, como partir de un bloque de arcilla grande, si yo quiero generar, digamos, una matera, algo pues que es más voluminoso. Entonces en este caso vemos que en lugar de partir de un bloque de arcilla grande, lo que hace es tener una base. Desde esa base le da la forma para que en los bordes pueda empezar a agregar trozos de arcilla que va a ir apilando uno tras otro. En la medida en que los va apilando, pues va alcanzando la altura de SA. Miren que esto tiene mucho de semejante a lo que sería una extrusión por proyección, porque básicamente lo que está haciendo es extruyendo un segmento de área de circunferencia de círculo, y lo está aumentando la altura, que sería lo que haríamos con el comando de extrusión por proyección. Dibujar la base cilíndrica, ¿sí? Simplemente una circunferencia, y extruirla, y a continuación comenzar a aumentar la altura de las paredes. Listo. Entonces, de ese modo vemos que se puede fabricar también una vasija que ya es mucho más voluminosa, y efectivamente funciona como lo está mostrando en este momento. Vemos que es capaz de soportar, pues, temperaturas de ebullición del agua, y pues ya tiene un fin práctico. Listo. Entonces vemos
que ese último método de fabricación que acabo de mostrar está muy relacionado con el proceso de agregar material a partir de extrusión por proyección, si lo comparamos con lo que hacemos en el CAD. ¿Cómo lo hace en este momento un artesano de alfarería? Entonces, en lugar de, pues digamos, para optimizar el proceso, en lugar de girar sus manos en torno al material, lo que hace es que el material va a girar para él. Entonces él está fijo y con respecto al material, él simplemente lo que hace es manipularlo con las manos y el material va girando en un plato, en un torno. Listo. Entonces vamos a empezar a hablar en este momento, introducir ese término que se llama torno, que será el plato que giratorio en el que va a estar ubicado esa porción de arcilla que le va a servir a él para, digamos, manipular el material y empezar a darle forma con sus manos. Ese no es el único tipo de torno, pues sí, de proceso de manipulación de materiales. Entonces, dependiendo del material, vamos a tener que van a haber ligeras variaciones. Entonces, cuando se trata de lo que tiene que ver con el trabajo, con la arcilla, pues se puede manipular fácilmente con las manos. Pero cuando vemos, por ejemplo, con la madera, entonces si yo trato de hacer lo mismo, es decir, de girar un trozo de madera y poner la mano, pues no va a funcionar. Necesito otra herramienta que sea mucho más dura que el material que yo quiero manipular. Entonces, en este caso, vean que la idea es siempre la misma. Hago girar el material y en la medida en que ese material va girando, voy cambiando su geometría, modificando su geometría con una herramienta que va teniendo unos tipos de movimientos muy particulares con respecto a ese material que yo quiero moldear. Listo. Ahora, en el caso del metal, entonces ahí estamos viendo cómo se puede cómo están manufacturando una pieza de ajedrez con la misma idea. Hago girar un trozo de metal y el trozo de metal voy a manipularlo, voy a quitar partes de ese a través de una herramienta que me va a permitir darle la forma final. Listo. Ahora vamos a hacer una comparación entre, bueno, vimos 3 tipos de materiales: arcilla, material muy blando, madera, y luego vimos metal. En el caso de el torno de alfarería, entonces, ¿cuáles son las herramientas que están involucradas? Entonces tenemos un plato giratorio que me va a permitir que el material se mueva de esa manera, y tenemos las manos del alfarero, que son las que van a ir a darle forma a ese material. En ese sentido, entonces vemos que se puede hacer y es plausible hacerlo de esta manera porque la arcilla es pues un material blando, entonces pues digamos las manos no van a sufrir cuando tengamos contacto con ese material. Eso mismo no se puede hacer con la madera y eso mismo no se puede hacer con metal. Si yo le meto la mano al cilindro metálico girando, pues no voy a hacer nada. Listo. Cuando se trata de madera, entonces digamos, sigue siendo un material blando, pero ya no tan blando como la arcilla, y por lo tanto necesito otro tipo de instrumentos, que entonces ya va a ser una herramienta que va a ser más dura que el material que yo quiero maquinar, en este caso pues la madera, y a través de sucesivos movimientos entonces yo voy a ir desbastando o quitando partes de la madera. Y finalmente entonces tenemos en el caso del cilindro metálico, entonces usamos un torno como el que estamos viendo ahí, que ya vamos a desarrollar un poco más la idea en qué consiste ese torno, que es el que van a usar en las prácticas de taller 2. Ese cilindro metálico entonces lo voy a aprisionar dentro de un mandril, y es lo mismo, voy a hacerlo girar y voy a ponerlo en contacto con una herramienta de corte, y con esa herramienta de corte pues voy a empezar a manipular la forma que va a tener ese cilindro al final. Ahora, veamos aquí en esta imagen cómo es que o cuáles son los distintos movimientos que tiene las manos del alfarero con respecto a la pieza que yo quiero maquinar. Entonces vamos a empezar por lo primero. La pieza siempre está girando. Listo. Tenemos una pieza que está rotando alrededor de su eje. Bien. Entonces aquí vamos a marcar el eje con una línea de centro. La manera como las manos del alfarero se mueven es tanto paralela al eje, ¿cierto? Tenemos movimientos de las manos paralelas al eje, ¿sí?
que hacen que aumente, crezca pues como la pared, y tenemos movimientos perpendiculares al eje de rotación del torno, que va a ser el eje de simetría de la pieza. Entonces, con los movimientos que son perpendiculares, vean que van a ir aumentando el diámetro del torno, mientras de la pieza que estoy modelando, mientras que con los movimientos que son paralelos al eje, lo que voy a hacer es aumentar la altura de la pieza que yo estoy modelando. Listo. Entonces, básicamente son esos dos tipos de movimientos con los que yo estoy cambiando. Y la herramienta que uso en este caso son las manos. ¿Sí? Obviamente, pues el material lo permite. Vámonos ahora a analizar el caso del torno que es que va pues con el que podemos maquinar el material que es metálico. En este caso, pues el cilindro que es de metal. Para yo hacer girar ese cilindro, entonces voy a usar una máquina. Ya es una máquina más compleja porque el material, digamos, requiere como ese tipo de estructuras para poderlo manipular correctamente, precisamente por la dureza del material. Entonces ya no basta simplemente con tener un plato, como en el caso del torno de alfarería, en el que voy poniendo la arcilla y ella se va a quedar ahí. Ahora necesito tener una pieza adicional que me va a sostener ese cilindro metálico. Entonces en este caso vemos que se trata de esta pieza de acá. Eso se llama un mandril, y con ese mandril entonces se van a sujetar a través de las mordazas la pieza que yo quiero maquinar. Listo. Y va a empezar a rotar. ¿Qué herramientas se usan entonces para digamos, modificar la forma o controlar la forma final de que va a tener la pieza? Entonces básicamente utilizo una herramienta que es afilada. Veanla, aquí está. Listo. Esa herramienta que va a estar afilada va a tener en esencia esos mismos movimientos que teníamos cuando trabajamos con el torno de alfarería. Si nuestra pieza está rotando, listo. Si nuestra pieza está rotando en esta dirección, ¿sí? Vamos que aquí viene nuestro eje de revolución. Entonces, ¿cuáles son los movimientos que está haciendo ese trozo, también a su vez metálico, pero más duro que el material que yo quiero maquinar? Se está moviendo tanto en dirección paralela al eje de rotación de la pieza, pues al eje de simetría, como en dirección perpendicular. Cuando se trata de piezas cuyo material, como el metal, por ejemplo, no es suficiente con una herramienta de corte con la que yo pueda retirar partes del material mientras él va girando, entonces se requiere una máquina que me va a permitir mantener la pieza fija, me va a permitir controlar la velocidad a la que va a girar la pieza y los parámetros de qué tanto voy a cortar, qué tanto material voy a quitar en las direcciones tanto perpendicular al eje de rotación como en la dirección o paralelo al eje de rotación. Entonces, para eso existe esa máquina herramienta que se llama torno, que seguramente ustedes van a trabajar cuando vean el curso de taller 2. Bien, en esta simulación pueden ver un torno paralelo como el que van a usar cuando estén o puedan acceder al laboratorio de diseño mecánico cuando estén cursando la asignatura taller 2. Esta máquina herramienta es mucho más sofisticada que el torno alfarero, pero se basa en el mismo principio. Vamos a hacer rotar una pieza y vamos a aplicar una herramienta de corte sobre esa pieza para cambiar su geometría, teniendo en cuenta que es un sólido de revolución. Entonces, para lograr esto vamos a tener lo siguiente. En esta cilindro grande que tenemos acá, que se va a llamar husillo, va a sujetar la pieza que yo quiero maquinar, en este caso un cilindro más pequeño, a partir de unas mordazas. Entonces ese cilindro más pequeño puedo, digamos, dependiendo del diámetro del cilindro, la apertura de las mordazas va a cambiar para reflejar que tiene que sujetar fuertemente esa parte de la pieza. Listo. Va a poner un diámetro más o menos pequeño y esta pieza va a girar, ¿sí? Gracias a un motor eléctrico. Ese motor eléctrico va a pasar por una caja de velocidades que está ubicada en esta región, y el objetivo de esa caja de velocidades es controlar la velocidad de rotación de la pieza, porque
tratándose de una pieza que es metálica, es crítica, dependiendo del tipo de material, del tipo de metal, dependiendo del tipo de herramienta con la que yo voy a intervenir esa pieza, la velocidad va a cambiar. Entonces es un parámetro que se tiene que controlar, y para eso se requieren todas estas switches y palancas que me permiten cambiar pues como esos parámetros. Ahora, no solamente eso, sino también cuando se vayan a hacer otro tipo de mecanizados como los roscados, que se tienen que configurar de esta sección. Por otro lado, las herramientas que vamos a usar para intervenir este cilindro van a estar montadas en esta porción de la máquina que se va a llamar la torreta portaherramientas. Vean, aquí existen, pues hay unos tornillos que van a ajustar estos prismas, que van a tener unas puntas especiales que me van a permitir pues intervenir la herramienta apropiadamente. No son el único tipo de herramientas que yo puedo poner, en este caso pues aparecen aquí. Les queda de consulta a ustedes averiguar cuál es el nombre que tienen esas máquina herramienta típica para un torno. Ahora, esto, como en el torno del alfarero, yo necesito hacer movimientos paralelo al eje de rotación de la pieza y perpendicular al eje de rotación de la pieza. Entonces, ¿cómo se logra esto? A partir de un carro que va a moverme toda esa torreta portaherramienta. Entonces, ¿cómo funciona este carro? Como lo tenemos acá. Entonces vamos a encender nuestra máquina. Vemos que yo puedo desplazar mi carro, tanto el carro principal, el carro longitudinal, va a desplazarse paralelo al eje de rotación de la pieza. Listo, tenemos un desplazamiento paralelo al eje de rotación de la pieza, como tenemos un desplazamiento perpendicular al eje de rotación de la pieza. Entonces ese va a ser el carro de avance longitudinal, el carro de avance transversal. Listo, y adicionalmente voy a tener la posibilidad de cambiar la orientación de la torreta portaherramientas con un carro superior, un chariot, que me va a permitir modificar la posición de esa herramienta para hacer operaciones de ángulos, para tener conicidades en las piezas. Listo. Ahora vamos a quitar este pedazo acá, y una vez yo encienda esta máquina, entonces voy a hacer rotar mi pieza, que va a estar, digamos, recuerden que va a estar acoplada por las mortazas al husillo, y el husillo pues va a moverse con la velocidad que hayamos indicado en la caja de velocidades, y está alimentado por un motor eléctrico. Y lo que tenemos que hacer es entonces comenzar a mover estos diales, de modo que vamos a cambiar la posición de la herramienta que vamos a usar para cortar el cilindro, tanto de modo perpendicular como de modo paralelo al eje. En este momento entonces tengo dos herramientas montantes. Voy a hacer dos tipos de movimientos. Listo. Voy a acercar mi herramienta a la pieza. Vemos que esto tiene un procedimiento, tiene unas reglas con las que se debe hacer, que yo no voy a entrar a discutir en detalle porque es objeto de otro curso. Lo que quiero que vean es que en este momento estoy mostrando una vista superior de nuestro conjunto. La herramienta con la punta de color amarillo va a intervenir la pieza que está girando en este momento, y el sentido de rotación pues es importante acá. Entonces la primera operación que voy a realizar, que ustedes van a ver cuál es el resultado, entonces será la siguiente. Voy a hacer que mi herramienta toque mi cilindro, y entonces quiero que miren qué es lo que está sucediendo en este momento. Voy a hacerlo muy rápidamente. Listo. Nuevamente. Vamos a hacer otra sección. Listo. En este momento entonces, ¿qué combinación de movimientos hicimos? Movimientos que son paralelos al eje de rotación de la pieza, con lo que tenemos cambios de sección. Entonces viene que cambia el diámetro de la pieza que yo tengo en este momento. Listo. Ahora voy a hacer algo con la otra herramienta que tengo montada en este momento, y es lo siguiente.
vamos a tomar nuevamente nuestra vista superior y en lugar de moverme paralelo al eje, ahora voy a moverme de modo perpendicular al eje. Entonces voy a hacer una cosa muy extrema acá. Listo. Voy a acercar mi herramienta hacia la pieza que estoy maquinando en este momento y entonces voy a... Listo. ¿Qué es lo que está sucediendo con la longitud total de la pieza? O mejor dicho, ¿qué va a suceder con la longitud total de la pieza cuando acabe el recorrido en dirección perpendicular al eje y alcance exactamente el eje de rotación de la pieza? Listo. Acaba de cambiar la longitud total del cilindro que yo estoy maquinando. Entonces, la primera operación en la que yo me muevo de modo paralelo al eje y en la que tengo un cambio de sección, voy a cambiar los diámetros, se va a llamar una operación de cilindrado. Cuando yo me muevo de modo perpendicular al eje, entonces voy a hacer lo que se llama un refrentado y lo que estoy cambiando es la longitud total de este eje. Listo. Entonces, básicamente, el torno que ustedes van a manejar me permite realizar este tipo de operaciones. No son las únicas, hay una serie de operaciones pues adicionales que se pueden hacer en torneado, pero que yo no voy a entrar a revisar en detalle. En el clip de video que estoy mostrando en este momento, están mostrando un prisma metálico, y ese prisma metálico va a ser la herramienta de corte con la cual se va a intervenir el cilindro que va a ser torneado. Ese prisma metálico tiene un nombre muy particular, es la herramienta típica que se usa en un torno, y ya es la tarea de ustedes averiguar cuál es el nombre que tiene ese prisma, en primer lugar. En segundo lugar, la posición de las caras del prisma que van a estar en contacto con el material que se tienen que tornear deben ser, digamos, de cierta forma, deben estar orientadas de cierta manera para que el corte sea apropiado, para que no se dañe la herramienta de corte y no se estropee lo que se quiere intervenir. Entonces, en este caso, se va a rotar ese cilindro, y después de la rotación del cilindro van a mover de modo paralelo la herramienta de corte, haciendo una operación de cilindrado. Listo. Recuerden que el cilindrado me sirve para cambiar el diámetro, pues alterar el diámetro, generar una sección de un diámetro diferente. Pero en este caso, la herramienta de corte, como le están usando, tal cual como le están usando, es inapropiada por la forma que tiene esa herramienta de corte. Esa herramienta debería tener una forma o una orientación de sus caras particular para que funcione correctamente. Especialmente no tener esa viruta que se forma en el borde, que no debería aparecer cuando se realiza pues el corte de manera usando pues la herramienta con las condiciones apropiadas. Otra cosa que quiero que noten es que como se trata de una operación de cilindrado, entonces aparecieron unas caras nuevas. Entonces ya no tenemos únicamente la superficie cilíndrica original, la 1, sino que ahorita vamos a tener una superficie 2, la cara 4 que va a ser el cambio de sección, y la cara 3 que va a ser el límite de la pieza original.